Turnitin, una plataforma diseñada para facilitar el proceso de escritura de una manera original y científica a través del uso de herramientas tecnológicas que nos permiten comparar nuestras investigaciones con otras investigaciones, no solamente como un referente de calidad, sino también para respetar el derecho de autor. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes los pasos iniciales para nosotros activar y utilizar nuestra cuenta Turnitin desde el ámbito académico. En primer orden, vamos a ver el contenido que hemos de desarrollar en este pequeño video. Primero, los términos necesarios para nosotros poder manejar la plataforma, diferenciar qué es una invitación, a qué llamamos cuenta, en qué consiste una clase, dónde se colocan los ejercicios, qué es un recibo digital, de en qué consiste el informe de coincidencia y la matriz de evaluación. Cómo acceder a la plataforma Turnitin desde el blog del Departamento de Investigación, a través del navegador utilizando el buscador Google o la página de la universidad, específicamente en UNEF a través del enlace estudiante trabajo de grado. La cuenta, cómo se activa tanto para el estudiante, para el profesor o un instructor que se desee invitar como observador o participante. Los procedimientos de cómo nosotros diseñar una clase, programar un ejercicio y revisar los reportes de similitud que genera el sistema. Y algunas preguntas que suelen surgir cuando estamos en este proceso de capacitación, algunos errores que quizá vayamos a cometer, algunas observaciones y sobre todo recomendaciones para que podamos sacarle mayor provecho a esta plataforma. Veamos algunos términos importantes para nosotros poder comprender el funcionamiento de Turnitin y cómo configurarlo. El término similitud es básicamente la equivalencia de textos en el documento de un estudiante y cualquier otra fuente en Internet, en la base de datos de las academias que utilizan Turnitin o en los diferentes artículos de corte científico que se encuentran en línea. Entonces la similitud es eso, un texto que combina o que es igual en el trabajo del estudiante y en alguna otra base de datos. ¿Qué es plagio? Plagio es un texto que no citamos, que no comentó el estudiante y por tanto se atribuye a él la autoría, cuando corresponde a otra persona. Hay una diferencia entre similitud y plagio. La similitud es el texto que coincide, puede pasar con una palabra o con algunas palabras. Un caso muy particular donde se da similitud es en la referencia. El estudiante en su bibliografía coloca el año, el autor, el nombre de un libro, la casa editora, el país, pero esos mismos datos se encuentran en la bibliografía de otro trabajo. No significa que sea plagio, es una similitud, porque en ambos trabajos hay que colocar esos datos. Ahora, el plagio es cuando yo tomo un texto de otro trabajo, lo integro en mi investigación y no lo cito. O lo que es peor, coloco varios textos de manera corrida, citándolo, pero sin comentarlo. Si yo tomo textos, aunque lo esté citando, pero no lo comento, yo estoy haciendo una especie de compilado y pudiera verse como una especie de plagio. Hablemos de la invitación. Como profesor, lo primero que recibirás dentro de tu correo institucional es una invitación para que actives tu cuenta. La cuenta no es otra cosa que el acceso que vas a tener a la plataforma Turnitin. Se te asignará un usuario y tú vas a configurar tu contraseña. Los estudiantes también van a tener un usuario y contraseña. En otro video vamos a explicar cómo los estudiantes hacen este proceso. Mientras tanto, nos concentraremos a ver todo lo que concierne al profesor. Otro término importante es clase. Para Turnitin, la clase no es otra cosa que el periodo en que nosotros estaremos con nuestros estudiantes asesorándole. Nosotros le llamamos en la universidad grupo o sesión. De modo que una clase es un grupo o sesión. Se tiene que definir un momento donde se abre y un momento donde termina o se cierra. Hablemos ahora de los ejercicios o el ejercicio. El ejercicio es la actividad que yo voy a colocar a mi clase. Es decir, el ejercicio son aquellos momentos en los que yo voy a darle oportunidad a mis estudiantes a que envíen sus documentos, los revisen y luego entonces yo haré una revisión para publicar. Tendremos en el proceso de trabajo de grado solamente dos revisiones. La primera revisión
con la fecha establecida en el cronograma de resultados y la segunda revisión también con la fecha establecida en el mismo documento. Pasamos a lo que es el término recibo digital. El recibo digital no es otra cosa que un soporte que proporciona el programa Turnitin cuando un estudiante o un profesor carga un documento o ejercicio. Este le va a servir para poder verificar o demostrar que él cumplió con la asignación, que él subió su trabajo. El resumen de coincidencias es el reporte generado por Turnitin en el que se muestra el porcentaje de similitud, las fuentes y las herramientas para nosotros hacer filtros, es decir, omitir algunos parámetros para obtener un grado de similitud o un nivel de plagio lo más preciso posible. La matriz de evaluación no es otra cosa que una rúbrica que está disponible para nosotros evaluar los trabajos de investigación de nuestros estudiantes. La mayoría de ellas están en inglés, de modo que si necesitamos una rúbrica en su equivalencia, tendríamos que diseñarla o en su defecto traducirla. Recomendamos que en esta primera etapa se omita el uso de rúbrica hasta que el departamento oficialice una para todos los trabajos. Las etiquetas no son otra cosa que breves expresiones que el profesor va a diseñar para dar instrucciones a sus estudiantes. En ocasiones, en más de una oportunidad, hay que decirle al estudiante que una un párrafo, que borre una palabra, que busque un sinónimo. Entonces, esas breves instrucciones se pueden configurar en etiquetas y cuando tengamos que indicarla al estudiante solamente la tomaremos y la pondremos en el lugar que corresponde. De esa manera nos evitamos el tener que escribir una y otra vez las mismas cosas. El resumen es una sección en la que nosotros podemos darle al estudiante de manera general algunos apuntes que le permita a él realizar mejoras a su investigación. También, si deseamos, podemos suministrar una nota de voz en el que él pueda escuchar de manera detallada lo que nosotros deseamos que él mejore. El instructor es el nombre que la plataforma confiere específicamente al maestro o al responsable de la sección de clase. Aunque comúnmente nos llamamos asesores, pero para la plataforma seremos instructores. ¿Cómo acceder a Turnitin? Bueno, hay diferentes maneras de nosotros ingresar a Turnitin. Lo podemos hacer a través del blog del Departamento de Investigación, UNED Investigando. En la barra lateral izquierda nosotros encontraremos en la sección sitios un enlace que dice Turnitin. Hacemos clic ahí y nos llevará de manera directa al área donde podremos iniciar sesión o acceder al programa. Si queremos, también lo podemos hacer desde Google. Utilizando el buscador, escribimos la palabra Turnitin y cuando encontremos Turnitin Educación con Integridad, ingresamos a ese enlace. También a través de la página de la universidad, de la página UNEF. En ese sentido, lo que haríamos es ingresar a la página, buscamos en el menú y elegimos la opción estudiante, y dentro de estudiante hay otra opción que se llama trabajo de grado. Hacemos un clic ahí y automáticamente nos llevará a Turnitin. Este medio de acceso funciona para nosotros y también funciona para nuestros estudiantes. Una nota importante es que en el blog de UNED Investigando se va a diseñar una entrada donde nosotros colocaremos acceso para el estudiante que va a ingresar por primera vez, para el profesor que va a ingresar por primera vez y para el estudiante que va a ingresar después de su primera vez. Porque en la primera oportunidad el estudiante tiene que hacer un proceso que es distinto al proceso que se hace cuando ya el estudiante tiene su usuario y su contraseña. Para crear una nueva cuenta en Turnitin necesitamos una invitación. Así que los asesores, es decir, los instructores o docentes, van a recibir en su correo institucional un correo de parte de Turnitin y en la línea de asunto tendrá el siguiente título: una nueva cuenta Turnitin. Ingrese a ese mensaje y revise los pasos y realícelo. De esa manera podrá activar la cuenta como instructor. Los estudiantes van a recibir de parte de sus asesores un número de clase y una clave de inscripción. Ambos datos el instructor lo va a obtener cuando programe de manera específica la clase y el ejercicio.
Entonces él le va a pasar a un estudiante por investigación el número de clase y la clave de inscripción para que los estudiantes entonces puedan subir su trabajo. Esta es la manera como nosotros creamos nuestra cuenta. Los instructores reciben un correo y siguen los pasos, y los estudiantes van a recibir un número de clase y una clave de inscripción que ellos van a colocar en una parte de la plataforma Turnitin que vamos a explicar en otro video, y entonces ellos podrán ingresar a la clase y subir su trabajo. Ahora vamos a activar nuestra cuenta. Haremos este proceso paso a paso para que como docente sepas cómo programar tu perfil, cómo cuidar la seguridad de tu cuenta y también cómo interactuar con tus estudiantes. Empecemos. Lo primero es que en tu correo institucional como profesor vas a recibir un mensaje de parte de Turnitin. Como puede observar, en donde se ve el número 1, el correo dice una nueva cuenta Turnitin. Cuando hagas clic sobre esta cuenta, verás el siguiente mensaje. En este mensaje, lo primero que debemos hacer es aceptar que todo el contenido recibido de Turnitin es confiable. Regularmente aparece en la parte superior donde vemos el número 1, y ahí entonces nosotros podemos decirle a nuestra cuenta de correo que todos los mensajes que lleguen de Turnitin los reciba y no lo envíe a spam. También, para empezar el proceso, vamos a dar donde está el número 2 un clic en el botón comenzar. Saldremos del correo y automáticamente iremos a la página de Turnitin y allí nos darán los pasos para empezar. Debemos primero saber 4 cosas antes de nosotros continuar. Primero, que en esta etapa vamos a crear una contraseña. El sistema nos va a ayudar paso a paso. Luego de que tengamos acceso a la plataforma, debemos crear una clase. Seguido, entonces agregar los ejercicios y agregar los estudiantes. En el paso número 4, en esta oportunidad, nosotros queremos fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes y disminuir el tiempo de registro. Por esa razón, la inscripción será de forma autónoma. Es decir, nosotros le enviaremos al estudiante los datos para que él haga el proceso. Nosotros no lo vamos a hacer por ellos ni tampoco lo vamos a subir. La razón por la que hemos decidido utilizar este método es para que ellos se vayan familiarizando con la plataforma y también podamos ganar tiempo en este proceso de registro. Para entonces crear nuestra contraseña, iremos hasta el final de la página y presionaremos sobre el botón crear contraseña. Nos aparecerá una nueva ventana y colocaremos en la parte que dice dirección de correo electrónico, el correo electrónico institucional. Esto es muy importante. Utilizaremos siempre el correo electrónico institucional. No se permiten correos electrónicos personales. Le pedimos, por favor, que no se utilicen correos personales, sino el institucional. Donde dice apellido, nosotros vamos a colocar nuestro apellido, pero lo haremos sin tildes, sin mayúsculas y sin ningún otro elemento como diéresis, por ejemplo. Lo vamos a poner de una manera sencilla. Por ejemplo, en mi caso, mi apellido es Peña, yo lo que coloqué fue Pena. No usé mayúscula y tampoco utilicé tilde, nada. Simplemente coloco las letras, Pena. Luego, para continuar, voy a presionar siguiente. Recibiré un mensaje donde me están informando que mi cuenta ya está configurada y que recibiré un correo para activarla. Esto es importante. Una cosa es la configuración de la cuenta y otra cosa es la activación de ella. El primer paso es configurarla. Ya entonces lo hemos hecho. Para ello solamente necesitamos nuestro correo institucional y colocar el apellido de nosotros. Y debemos colocarlo sin mayúscula y sin ningún tipo de tilde, diéresis o cualquier otro elemento. Luego entonces recibiremos este mensaje que tenemos ahora en vista, donde nos invita a que vayamos a nuestro correo institucional antes de 24 horas. Si pasamos de este tiempo, se va a vencer, es decir, va a caducar el enlace y tendremos entonces que repetir el proceso anterior.
Hemos recibido entonces nuestro correo para crear nuestra cuenta Turnitin. Podemos apreciar que el correo tiene dos secciones. Una para hacer la activación de la cuenta cuando nosotros estamos dentro de las 24 horas de haber recibido el correo. Si pasamos de las 24 horas de haber recibido el correo, entonces nuestro vínculo caducó y tendríamos que iniciar de otra manera. Si lo estamos haciendo antes de las 24 horas, podemos acceder de dos maneras. Haciendo clic donde se ve el número 2 en la vista sobre la palabra aquí, y si no nos funciona, pues copiamos de manera literal donde se ve el primer número 4 la dirección URL, la colocamos en la barra de direcciones de nuestro navegador de internet y automáticamente iremos a la página donde podremos activar nuestra cuenta. Si por el contrario ya pasaron las 24 horas, entonces nosotros necesitaremos repetir el proceso. Para eso lo que haremos es hacer un clic donde aparece el número 3. Si no nos funciona, copiamos la URL donde aparece el segundo número 4 y entonces nosotros la colocamos en la barra de direcciones y llegamos para poder activar nuestra cuenta. De modo que tenemos las informaciones necesarias para hacer el proceso sin contratiempo. Si lo hiciste en las 24 horas es lo mejor, pero si pasaron las 24 horas y tu vínculo caducó, igual puedes hacer el proceso, solo que debes acceder por otro camino. Cuando nosotros hemos ingresado, lo primero que nos va a pedir es que creemos una contraseña. Esta contraseña debe tener por lo menos 8 caracteres. Un carácter es una letra o un número. No debemos utilizar símbolos extraños como slash, asterisco, paréntesis, porcentaje, símbolo de pesos. Nada de esos asteriscos raros o caracteres extraños vamos a utilizar. Simplemente vamos a utilizar números y letras. Las letras tampoco las vamos a colocar en mayúscula ni le pondremos acento. Recomendamos, si desean, que utilicen contraseñas que ya ustedes han utilizado para otras cosas, como por ejemplo la contraseña de su correo, la contraseña de algún servicio que usted tiene de manera particular, en términos financieros, en términos telefónicos. Es decir, que utilice una contraseña que ya usted conozca, que le sea familiar. Y tenga pendiente que no debe tener símbolo, no debe tener tilde y tampoco debe tener letras en mayúscula. Escriba la contraseña en el número 2 y repítala nueva vez en el número 3. Hecho esto, entonces dele al donde aparece el número 4 en el botón crear contraseña. Recibirá nueva vez otro correo donde le van a informar que su configuración de cuenta ya está finalizada, pero si no quiere regresar al correo, sino que quiere ingresar de manera directa, entonces hace clic donde dice iniciar sesión. Si por alguna razón no pudo continuar el proceso, tuvo que dejarlo, cuando usted quiera volver a ingresar, solamente tiene que ir a su cuenta de correo electrónico, verá que dice su cuenta ahora está configurada. Entonces, en ese mensaje, usted hará clic sobre la opción haga clic aquí, donde aparece el número 2, para poder ingresar. Si presenta algún problema al intentar ingresar a su cuenta, entonces puede comunicarse de manera directa con Turnitin, visitando el enlace healthturnitin.com. En esta ventana colocaremos de manera particular el correo institucional y la contraseña que acabamos de configurar. Presionamos iniciar sesión para ingresar a la plataforma. Tenga pendiente que al momento de digitar la contraseña no debe tener activada en su teclado las letras mayúsculas en caso de que tenga letras o contraseña. Y también evitar el uso de símbolos extraños como asterisco, slap, signo de número, entre otros. Si todo está correcto, cuando usted haga clic en iniciar sesión, deberá entonces empezar a configurar su cuenta Turnitin. Ahora vamos a configurar nuestra cuenta. Le vamos a asistir paso a paso para que usted sepa cómo entrar y cómo salir a su plataforma Turnitin. Lo primero es configurar nuestro perfil de usuario. En este sentido, el perfil de usuario nos va a solicitar algunas informaciones. Nos va a pedir que especifiquemos nuestro correo electrónico. Nos va a solicitar que seleccionemos una pregunta secreta. Busquemos una pregunta que le podamos responder de manera precisa.
nos solicitará, número 3, que indiquemos esa respuesta. Es importante que la respuesta que nosotros indiquemos al sistema sea la misma que coloquemos en caso de necesitar cambiar nuestra contraseña. La pregunta secreta se utiliza para dos cosas: si hay algún tema de seguridad con nuestra cuenta o si necesitamos por alguna razón resetear la contraseña en caso de que la hayamos olvidado. Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro la respuesta que colocamos. Si pusimos una respuesta que es ambigua, que la pudiéramos cambiar en cualquier momento, cuando nos toque utilizar la pregunta secreta, vamos a tener dificultad, no vamos a poder responder apropiadamente. Ahora le pide el nombre suyo, es el punto número 4. Entonces va a escribir su nombre como se encuentra en su cédula o como usted lo utiliza comúnmente. Su nombre puede ser escrito con mayúscula y con acento. Aquí no afecta en nada porque es simplemente para que el estudiante vea el nombre suyo. También agregue sus dos apellidos, primero y segundo. En el caso del nombre solamente agregamos el primer nombre, pero en el caso de los apellidos vamos a agregar los dos. Completada estos datos, le damos a siguiente. Nos va a pedir que revisemos el acuerdo de usuario, donde se nos va a explicar bajo qué condiciones tenemos el derecho de utilizar el programa Turnitin, en qué consiste la licencia que se nos ha otorgado, de quién es la propiedad intelectual del contenido que allí se almacena, cuáles son las medidas de seguridad que utiliza el proveedor para cuidar la información, cómo se va a reportar los resultados, cuál es el procedimiento y qué privacidad tenemos tanto nosotros como nuestros estudiantes a utilizar la plataforma. Es importante que nosotros aceptemos para poder continuar. Si existe algún punto del acuerdo de licencia en el que no estamos a gusto y decimos que no lo aceptamos, entonces no pudiéramos crear la cuenta. Entonces es importante que después de revisar el acuerdo de licencia, entonces nosotros aceptemos para poder terminar el proceso. Estamos dentro de la plataforma. Lo primero que observamos en la parte superior derecha es una barra de control que nos va a ayudar a nosotros poder configurar nuestro usuario, recibir los mensajes que nuestros estudiantes nos envían, cambiar entre la modalidad instructor o la modalidad estudiante. Eso es en el caso de que tengamos cuentas para ambas cosas. Hay maestros nuestros que además de ser asesores, también en algún momento van a ser estudiantes y deben ingresar como estudiantes. Entonces pueden también tener las dos modalidades. El idioma podemos seleccionarlo de nuestra preferencia. Por defecto viene en español. En el caso de la Universidad Nacional Evangélica, que contrató el servicio, la comunidad, esto solamente está en inglés, nos va a llevar a una página donde hay muchos recursos y podemos interactuar con docentes de otros países que utilizan la plataforma. Si necesitamos alguna ayuda, en la opción ayuda, y cuando terminemos de usar la plataforma debemos cerrar sesión. Esto es muy importante porque si usamos la plataforma en un centro de internet o en un computador que no es de nuestra pertenencia y dejamos la sesión abierta, corremos el riesgo de que alguien ingrese y pueda manipular o, lo que es peor, borrar alguna de las cosas que ya hemos recibido. Número 2. Nosotros tenemos unas pestañas que nos ayudan a movernos dentro de la plataforma. 3. La primera de ellas nos muestra toda la clase que hemos programado, cómo incorporarse a la cuenta, o sea, cómo nosotros poder hacer una nueva cuenta como estudiante en caso de que quisiéramos, y cómo invitar a un instructor. Viene siendo un instructor asesor o incorporar a un asesor. Entonces, por el momento solo utilizaremos la primera pestaña donde aparecen todas nuestras clases. El tercer paso es crear una clase. Entonces hacemos un clic sobre la opción agregar clase. En esta ventana debemos completar los datos solicitados en el formulario. Lo primero que haremos es especificar el tipo de clase. Para tesis y seminario utilizaremos el tipo de clase estándar. El nombre de la clase que vamos a asignar estará basado en la siguiente nomenclatura:
Primero, trabajo de grado, que es el nombre de la asignatura, y segundo, el cuatrimestre en el que se está impartiendo. Repetimos, el nombre de la clase es un nombre definido por el nombre de la asignatura según el pensum, trabajo de grado, y el cuatrimestre del grupo al que usted está trabajando, en este caso 2019. La clave de inscripción será específicamente el código de la asignatura y el número de sesión. Ambos datos se encuentran en la lista de asistencia. El código de la asignatura y la sesión están en la lista de asistencia. Debe escribirlo como se observa en esta imagen de manera continua, es decir, separado por guión. EDS 271 significa que es el grupo de trabajo de grado de ciencias sociales y la sección número 004. Luego entonces va a seleccionar a qué área esa asignatura se relaciona, si tiene que ver con el área de negocios, si tiene que ver con el área de ciencia, el área que le corresponda. Indique, número 5, el nivel de los estudiantes, si son de posgrado, si son estudiantes de grado o cualquier otro nivel. Y por último, especifica la fecha en la que acaba la clase. Esto es muy importante. Nosotros debemos tener cuidado con la fecha que vamos a colocar. Las fechas tienen que ser reales, no se pueden colocar fechas ficticias. El término de la clase está también definido de manera particular en el cronograma de resultados que se suministró al principio del cuatrimestre. Cuando empezamos el trabajo de grado, se le facilitaron ciertos recursos, está también publicado en el blog de la universidad, de modo que la fecha de la clase cuando termina es específicamente la fecha que indica el cronograma de resultados. Cuando hemos completado estos datos, entonces le damos a enviar para que él mande y grabe los cambios. Recibiremos en una ventana emergente el número de la clase. Este número lo asigna de manera automática el software de Turnitin, y la clave de inscripción, que fue la que nosotros diseñamos con el código de la asignatura y la sesión, EDS 271004. Estos son los datos que le vamos a compartir a nuestros estudiantes. Con esa información es que ellos van a poder ingresar a la plataforma y subir su trabajo de investigación. Estos datos recomendamos que se le comparten una foto. También puede hacer un pequeño print screen para que no haya errores al momento de pasar la información. Si se pone un número más, un número menos, o se coloca un espacio o un carácter que no se encuentra en la clase, entonces el estudiante no va a poder ingresar. Para evitar eso, le pedimos que le haga un print screen y se lo comparta a un estudiante por investigación. Esto es muy importante. Las licencias están asignadas a los estudiantes por investigación, no por estudiante. Si una investigación tiene 3 estudiantes, yo voy a dar una licencia para esa investigación. No pueden haber 2 licencias dentro del mismo grupo. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esta información? Los profesores en sus grupos van a solicitar a un representante por cada investigación y le van a dar esa información para que ellos ingresen y entonces puedan subir su investigación. Solamente un estudiante por investigación. Ahora tenemos lista nuestra clase, pero para que ellos puedan subir los trabajos tenemos que hacer los ejercicios. Entonces necesitamos primero ver cómo nosotros, si necesitáramos modificar la clase, lo pudiéramos hacer. Lo primero es que cuando creamos una clase, en la primera pantalla, en inicio, nos va a aparecer el nombre de la clase. Nos va a dar también información sobre la estadística referente a esa clase, a los ejercicios que están dentro de ella. Si queremos cambiar o modificar algún parámetro en la configuración, opción número 3, entonces nosotros vamos a hacer clic sobre la ruedita dentada para nosotros modificar algún tipo de parámetro. Por ejemplo, quizás la fecha de finalización o de término la pusimos incorrecta, no es la fecha correcta. Lo que tenemos que hacer es ingresar y modificarlo. En caso de que quisiéramos copiar esa clase porque tenemos más de una sesión y no queremos programar 2 veces la misma cosa, entonces vamos a hacer clic
sobre la opción copiar y se va a copiar exactamente esa clase que está ahí y se va a hacer una segunda clase con las mismas características. Si ya todo el proceso terminó o yo quiero eliminar una clase por alguna razón en particular, hago clic sobre el icono con la imagen del zafacón y automáticamente se elimina la clase. Por último, es importante ver las pestañas. Nosotros tenemos tres pestañas. Número uno, así es como está identificada aquí en esta vista. Está la pestaña donde aparecen todas nuestras clases, están donde aparecen las clases que ya se acabaron o se finalizaron y donde aparece la clase que se encuentra activa en ese momento. Fíjese que aparece una nota que dice su clase y el nombre que se le dio a esa clase fue Anteproyecto de Escuela de Negocio. Finalizará en 30 días, de modo que nos avisa el tiempo en que la clase va a terminar. Para nosotros agregar un ejercicio, lo primero que debemos hacer es hacer un clic sobre el nombre de la clase y entonces nos aparecerá esta ventana. En esta ventana vamos a hacer un clic para agregar el ejercicio. Nosotros necesitamos programar dos ejercicios. El primero de ellos le llamamos PR, significa primera revisión, y el segundo, RF, significa revisión final. En ambos ejercicios debe el estudiante subir desde su primer capítulo hasta el capítulo número 3. Esto implica que el estudiante no va a subir el índice, no va a subir la ficha técnica de su investigación, lo que va a subir es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, es lo que el estudiante va a subir. No tiene que subir hoja de presentación, porque el estudiante tiene un usuario y nosotros sabremos quién es ese estudiante, porque él también nos va a suministrar sus datos. De modo que no tiene que subir hoja de presentación, solamente que suba desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Si el estudiante no ha terminado aún, tampoco hay problema, que vaya subiendo el documento con lo que él tiene. Cuando él vaya avanzando, entonces que vaya sustituyendo o reescribiendo el archivo por el documento más reciente. Programemos la primera clase. La primera clase tiene como nombre, esto es para todos los docentes, específicamente en el área de trabajo de grado o tesis de grado. Tendrá la primera clase el nombre de PR-capítulos 1 al 3. Se le asigna una valoración de 100 puntos. Estos puntos no son literales, no son notas que el estudiante va a obtener al terminar la tesis o la investigación. Son puntos para valorar la calidad y originalidad del trabajo. Entonces, no es nota final, es punto para valorar la calidad y validez del trabajo. En el número 3 nosotros vamos a encontrar dos opciones. Una que le permite al estudiante subir archivos que Turnitin puede procesar y subir cualquier otro tipo de archivo. No vamos a utilizar la segunda opción, solamente la que viene marcada por defecto. Permitir solo los tipos de archivos para los cuales Turnitin puede comprobar las similitudes. La opción número 4 es la fecha de inicio. Regularmente la dejamos como se encuentra, ya que nosotros estamos haciendo esto durante el proceso. Si fuéramos a programar al futuro, colocamos la fecha entonces que corresponde. Pero por el momento vamos a empezar como fecha de inicio la fecha en la que usted esté empezando a programar la clase. En el caso de este video, la clase se programó para el 28 de agosto, porque en ese día fue que se ingresó a la plataforma y hicimos el primer ejercicio. Es importante especificar la hora en la que la clase va a iniciar. También la fecha límite es la fecha que el estudiante tiene para subir trabajos. Al igual que la fecha anterior, debe especificar hasta qué hora. Específicamente, el 29 de agosto del 2018 a las 11:59 de la tarde o de la noche es que el estudiante va a poder subir los documentos. Fuera de ahí ya no puede. A las 12 de la noche no puede subir documentos. Usted tiene que poner una fecha igual o posterior a la fecha límite para entonces usted dejarle ver al estudiante la corrección que usted hizo. Eso es lo que se conoce como fecha de publicación. Hay una fecha cuando empieza el ejercicio, una fecha cuando acaba. Yo como profesor o como asesor puedo revisar el trabajo en cualquier momento y dejar ahí las observaciones. ¿Cuándo el estudiante la va a ver? Cuando llegue la fecha de publicación.
Ahí el estudiante ve las observaciones y hace las correcciones del lugar. Cuando yo he hecho todo esto, entonces debo pasar a hacer la configuración opcional, que dicho sea de paso, en nuestro caso es una configuración necesaria, es una configuración muy importante. Veamos en qué consiste el paso número 7. En el paso número 7 debemos describir de manera específica las instrucciones del ejercicio. Tienen que ser claras y tienen que ser breves. ¿Por qué necesitamos que los estudiantes tengan estas instrucciones? Porque si no, no saben cómo van a enviar el archivo, no saben qué debe enviar. En el ejemplo que se observa aquí, se le dice al estudiante que accesa al primer ejercicio que debe enviar el documento en formato de Word, es decir, que se pueda editar, y que el documento tiene que estar grabado con la siguiente nomenclatura. Primero, la matrícula del estudiante; segundo, la carrera a la que él pertenece; y tercero, la versión del documento que le está enviando. Este estudiante es 2014-120-151, es de la carrera de contabilidad y está mandando su primera versión del documento. Cuando él vaya a enviar versiones posteriores, entonces él repite el mismo nombre, pero cambia a versión 2. Es para nosotros tener un control de las versiones que el estudiante está subiendo. En el paso número 2 se utiliza para indicar al estudiante que puede tener una prórroga. Eso es en caso de que por alguna razón un estudiante se haya pasado de fecha y nosotros antes de la fecha de publicación le vamos a dar la oportunidad de que lo envíe. Número 3, el reporte de similitud. Es importante que esté seleccionado en sí para que el estudiante cuando llegue a la fecha de publicación pueda ver el reporte que entrega el sistema y también lo pueda ver de manera inmediata cuando él suba el documento. En el punto número 4 vamos a seleccionar la opción número 2 que se llama inmediatamente, es decir, cuando el estudiante sube el documento, el programa lo procese, inmediatamente él va a poder ver el reporte de similitud y también él va a poder subir versiones posteriores en caso de que él quiera ir haciendo cambios o mejoras. Los puntos 5, 6 y 7 nos ayudan a nosotros configurar las exclusiones de manera automática, es decir, sin tener que ir al reporte de similitud, sino que desde ya nosotros vamos a excluir las bibliografías, vamos a excluir el índice de similitud, es decir, las citas que se encuentren en el trabajo. Vamos a excluir también las fuentes pequeñas, esas expresiones que coinciden y que son de pocas palabras, menos de 15 de manera específica. Como se observa, nosotros recomendamos que sean menos de 15 palabras, máximo 15, no más de ahí, porque regularmente las coincidencias se pueden dar en un intervalo así, superior a ese número de palabras no sería saludable. Un punto imprescindible es el punto número 8. Debemos permitir a los estudiantes que puedan ver el reporte de similitud para que ellos sepan en dónde están las coincidencias y también puedan mejorar la cita en caso de que se le haya olvidado algún texto por citar. En el punto número 9 es una versión en desarrollo, es una beta, no la seleccionamos. El punto número 10 es importante que nosotros seleccionemos la opción sin depósito. Si no hacemos esto, va entonces a depositar el trabajo en la base de datos de Turnitin y cuando el estudiante suba una versión posterior le va a dar un plagio de 100% porque el trabajo se va a autocomparar en sí mismo. Entonces, para evitar eso, es imprescindible que nosotros en el punto 10 elijamos la opción sin depósito. Y por último, en el punto número 11 elegimos la base de datos que queremos que sean utilizadas para comparar el trabajo. Es decir, todos los trabajos que están en la base de datos de Turnitin o los que se encuentran en internet o los artículos que están publicados en periódicos, revistas y cualquier otra forma de publicación. Estamos terminados con esta configuración de nuestro primer ejercicio. Si nosotros hubiésemos diseñado alguna rúbrica, entonces aquí la seleccionamos, pero en nuestro caso no vamos a utilizar rúbrica por el momento hasta que el departamento deposite una oficial para estos fines. Tenemos también una nueva opción que permite hacer una comparación gramatical. Eso es si un estudiante toma un texto y quiere utilizar sinónimos para engañar el programa. Si lo activamos, el programa también va a descubrir los sinónimos. Y por último, tenemos también la opción número 14, que está titulada así,
que es para que esa configuración que hicimos se aplique a todos los ejercicios que hagamos en el futuro y no tengamos que cada vez que vamos a hacer un ejercicio repetir todos estos pasos. Es decir, si selecciono en el punto 14 que quiero guardarla como predeterminada, cada vez que yo haga un ejercicio en el futuro va a tener exactamente esa configuración. Presiono el botón enviar para grabar y enviar entonces las instrucciones a Turnitin para que los ejercicios se publiquen con esas especificaciones. Cuando hemos realizado nuestros ejercicios, específicamente dos, no más, uno para la primera revisión y otro para la revisión final, entonces nosotros podemos monitorear nuestros trabajos y también podemos modificar las configuraciones de algunos de estos ejercicios. Veamos en detalle esta parte. La fecha de comienzo es la fecha en la que se hizo hábil el ejercicio para que el estudiante pudiera subir a la plataforma su trabajo. La fecha de entrega es la fecha límite hasta donde el estudiante va a poder subir su trabajo. Ese es el número 2. El número 3 es la fecha en la que nosotros como profesores vamos a tener listas las correcciones para que el estudiante la vea. En el estado, es el número 4, nosotros vamos a ver cuántos estudiantes ya se inscribieron en la clase y cuántos han subido más específicamente su trabajo. El primer número significa trabajo subido y el segundo número estudiante inscrito. Vemos que en el primer ejercicio o en la primera revisión solamente un estudiante se ha inscrito y ese estudiante ya subió su trabajo. En el segundo ejercicio todavía nadie ha subido trabajo, aunque sí ya están inscritos. Es importante saber esto. Cuando un estudiante se inscribe en un ejercicio, todos los demás ejercicios que nosotros agreguemos a esa clase automáticamente se le agregará al estudiante. De modo que no tenemos que mandar una segunda invitación o una segunda inscripción. El estudiante, como su nombre lo dice, se inscribe una sola vez y entonces permanece así hasta terminar por completo la clase. La número 5 nos permite ver los trabajos que el estudiante ha depositado y en la número 6 podemos cambiar algunos parámetros como la configuración, podemos eliminar el ejercicio si así lo queremos o enviar un trabajo al ejercicio. Eso es en caso de que fuese necesario por decisión del maestro o por una limitación muy importante del estudiante. Veamos entonces el panel donde nosotros podemos observar los trabajos que hemos recibido y el porcentaje de similitud que estos tienen. Para nosotros ingresar a ese panel es suficiente con haber hecho clic sobre la opción ver. En la vista anterior había un enlace que decía ver. Cuando yo hago clic en ese enlace me ingresa automáticamente al ejercicio y puedo ver todos los estudiantes que han depositado. Lo primero que veo es el nombre del estudiante, por eso le decíamos que no tienen que poner hoja de presentación, porque cuando el estudiante se registra coloca su nombre. Lo segundo es el nombre del archivo que el estudiante subió, el porcentaje de similitud sería lo tercero, la calificación que nosotros le hemos puesto sería lo cuarto, si el estudiante revisó las observaciones o dio alguna respuesta a nuestras observaciones, número 5. Si queremos descargar el archivo en PDF o en el formato original, número 6. Si necesitamos borrar el archivo por alguna razón en particular, el sistema le crea un número, es como una especie de cédula, número único, que se utiliza para identificar el archivo en la base de datos de Turnitin y poder borrarlo. Eso no lo hacemos nosotros, pero si solicitamos a nuestro administrador que lo borre, debemos darle ese número. Y por último, aparece la fecha en que el estudiante mandó específicamente el trabajo. Ya que hemos creado nuestra clase, nuestro primer ejercicio, tenemos el número de clase y la clave de inscripción para invitar a nuestros estudiantes que se inscriban y activen su cuenta en Turnitin. Nos tomaremos entonces unos minutos para responder algunas preguntas que regularmente surgen durante el proceso, que nos pueden hacer algún estudiante o que nosotros mismos podemos tener. La primera pregunta es que si al evaluar los trabajos académicos yo puedo crear comentarios normalizados o personalizados. Recuerden las etiquetas de las que hablábamos en principio. Sí, puedes crear etiquetas
y también puedes crear mensajes de voz que puedas añadir cada vez que necesites, para que no tengas que digitar una y otra vez los comentarios o las observaciones a tus estudiantes. La segunda pregunta es qué tiempo tarda para generar el informe de originalidad. Va a depender del tamaño del documento, pero generalmente dura entre 10 a 30 minutos, no más. Si se tratan de documentos muy pesados, lo que el estudiante o también puede hacer el profesor es después que lo suba, darle tiempo para que el sistema lo procese. Pero antes de la hora ya el documento va a tener su informe de originalidad. De modo que tanto el docente como también el estudiante pueden consultarlo. Si eso no sucede en un tiempo menor a una hora, entonces debe comunicársele al asesor, porque quizás en la configuración él colocó o desactivó que el estudiante pudiera recibir el informe. Si él lo desactivó, el estudiante no lo va a ver. Por esa razón, entonces habría que comunicarlo. Pero creemos necesario primero esperar los 30 o 60 minutos en dado caso. La pregunta número 13 es cuál es el porcentaje de similitud que se considera que es necesario para que el trabajo sea autorizado o no se considere plagiado. No existe en términos generales un porcentaje de similitud por el cual yo pueda decir el trabajo tiene plagio o no tiene plagio. Ahora, existe un porcentaje de plagio aceptado por la universidad que es un 15%. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos encontrar que el 15% del plagio está en la conclusión. Y si es así, el trabajo no es válido. Si está en el planteamiento o si se encuentra en el diseño metodológico, el trabajo no es válido, aunque sea un 15%. Entonces, lo que nosotros básicamente aspiramos es que los trabajos sean chequeados y que en toda la estructura del trabajo se tolere un 15%, pero en toda la estructura, no en un área focalizada. Si el trabajo pudiera llegar a 0% sería lo ideal. Pero el porcentaje de similitud o el porcentaje de plagio se determina a través del análisis del trabajo. Y la universidad para este periodo ha definido que va a permitir un 15% de similitud o plagio en toda la estructura del trabajo, no focalizado en un área como la conclusión, el diseño o el planteamiento o cualquier otra sección de la investigación. La pregunta número 4, ¿se puede subir un trabajo a Turnitin y después eliminarlo? Se puede borrar, sí, se puede hacer, pero debemos hacerlo a través del administrador. El administrador proporciona un correo antiplagio@us.es, entonces nosotros vamos a enviar un correo mandando el número del trabajo y enviando también la solicitud de manera explícita, quién soy, en qué universidad trabajo, en qué clase se encuentra el ejercicio y el nombre, o más bien el número del archivo que yo quiero borrar. Entonces, de manera automática, ellos van a eliminarlo, pero se verá de manera definitiva eliminado después de los 90 días. Mientras tanto, en nuestra bandeja de instructor, en todos los trabajos o en todos los ejercicios, ahí nosotros vamos a ver todavía el documento. Cuando pasen 3 meses, se elimina de manera definitiva. ¿Puede un alumno subir a Turnitin su trabajo más de una vez? Sí. Lo puede subir todas las veces que quiera, siempre que el profesor haya configurado en el ejercicio la opción de reescribir. Si no lo hace, entonces el trabajo se va a autoevaluar sobre sí mismo en las próximas versiones y va a dar un porcentaje alto, específicamente un 100%, porque se está comparando la primera versión del trabajo con la segunda versión. Para evitar eso, entonces el profesor cuando configure el ejercicio debe seleccionar la opción reescribir. Pregunta número 6. ¿La licencia de Turnitin es personal o yo la puedo compartir entre los compañeros? La licencia es personal, no la puedo compartir entre los compañeros. Solamente los compañeros de mi investigación, de mi trabajo de grado, si yo estuviera, por decirlo, con José y con María, solamente José y María pueden utilizar mi licencia al igual que yo. Después nadie más. La licencia es por investigación, no por estudiante. ¿Puedo subir, pregunta número 7, un trabajo aún no finalizado? Por supuesto que sí, para ir corrigiéndolo en el camino y ir eliminando cualquier posibilidad de plagio. Es importante que el profesor lo haya configurado
para que el ejercicio no deposite tu trabajo a la base de datos. Pues como te dije anteriormente, si eso no está configurado de esa manera, entonces el trabajo se va a autoplagiar en sí mismo. Número 8. ¿Por qué no puedo consultar el trabajo académico en el que se ha encontrado una similitud con mi trabajo? Para poder consultar un trabajo que es equivalente al mío, yo tengo que solicitar un permiso del profesor que tiene ese trabajo en su base de datos. Para ello, simplemente voy a seleccionar la opción, enviar una solicitud para ver este trabajo, voy a dar mis informaciones y entonces esperar que el dueño de ese trabajo me responda si yo lo puedo ver o no. Esto es parte de la seguridad que tienen los trabajos que se alojan en la plataforma. Hemos terminado. Si queda alguna duda o si tienes alguna dificultad en tu proceso de activación, configuración y elaboración de los ejercicios y la clase, entonces puedes orientarte a través de la página de Turnitin, turnitin.com. Específicamente tiene en la sección de ayuda en español 3 bloques. Hay un bloque donde hay webinar, es decir, conferencias en línea que nos ayudan a nosotros a ver cómo hacer el proceso y cómo refrescar esta idea. Hay algunos blogs que específicamente comparten las experiencias que también puedes utilizarlo para enriquecer tu práctica o tu uso de Turnitin. Y por último, algunos eventos, algunos de ellos gratuitos, otros virtuales, que nosotros podemos acceder cuando estén disponibles para nosotros estar más empapados sobre cómo utilizar Turnitin y sacar el mayor de los provechos. Agradecemos el tiempo que he dedicado a ver este video y esperamos que te sea de mucha ayuda.